Alejandro fue un exitoso hombre de negocios conocido por su determinación y astucia en el mundo empresarial. Su último gran proyecto había sido un éxito monumental, lo que le valió más respeto entre sus compañeros y una buena cantidad de dinero. Sin embargo, detrás de toda la fama y el poder, había una lucha interna que lo atormentaba desde hacía meses. La vida personal de Alejandro, a diferencia de la profesional, estaba en ruinas. Recientemente había dejado a su esposa, Isabel, una mujer fuerte y resiliente, con quien vivió más de 15 años y con quien tuvo 2 hijas, Gabriela y Mariana. La separación había sido dolorosa, especialmente para las niñas. Alejandro, en busca de una nueva vida, se encontró en los brazos de Camila, una mujer más joven y llena de vida, quien lo hizo sentir vivo nuevamente. Camila era encantadora y Alejandro creyó que finalmente había encontrado la felicidad, un nuevo comienzo. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando Camila, con una sonrisa nerviosa en los labios, le entregó una prueba de embarazo. El anuncio de la llegada de un bebé, algo que normalmente traería alegría, dejó a Alejandro atónito. «Es una niña, Alejandro», murmuró Camila, con los ojos llenos de expectación y miedo. Al escuchar esas palabras, algo dentro de Alejandro se rompió. Siempre soñó con tener un hijo, alguien que pudiera seguir sus pasos, heredar el imperio que había construido con tanto sacrificio. Sin embargo, la idea de ser padre de otra niña lo dejó sumergido en una profunda frustración. «¿Por qué me pasa esto?», murmuró Alejandro, confundido y amargado, mientras miraba el examen en las manos de Camila. «Soñé tanto con un hijo, pasé noches en vela imaginando cómo sería tenerlo a mi lado, enseñándole todo lo que sé. ¿Y ahora, esto? Nada cambiará en mi vida. Nada». Su voz se elevó, llena de ira contenida. Camila, al ver su reacción, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella pensó que Alejandro estaría feliz, que la llegada de un hijo fortalecería su relación. Pero en cambio, parecía abrumado por una amarga decepción. Ese momento, que debería haber sido de felicidad, se estaba convirtiendo en una pesadilla silenciosa. Alejandro no pudo expresarle plenamente sus sentimientos, pero en lo más profundo de él, el peso de las decisiones que había tomado al dejar a su familia. Ahora lo consumió. Alejandro solo se desahoga con su viejo amigo, Ernesto, un hombre sencillo pero siempre dispuesto a escuchar. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Ernesto, tratando de traer algo de alivio al ver la agonía de su amigo. «No lo sé, Ernesto. No lo sé. Parece que la vida está decidida a hacerme pagar por cada decisión que he tomado. Todo lo que soñé se está desmoronando, y ahora, solo puedo sentir que, fallé». Ernesto suspiró y trató de aconsejarlo lo mejor que sabía. «Alejandro, a veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que todo esté perdido. Tienes la oportunidad de ser un buen padre, de marcar una diferencia en la vida de esta niña, tal como lo hiciste con tus otras hijas. No te rindas ahora. La vida no termina aquí». Alejandro, sin embargo, no pudo asimilar las palabras de Ernesto. Su corazón estaba demasiado cargado de remordimiento y culpa por haber dejado a Isabel y sus hijas. Sabía que su ex esposa estaba luchando por seguir adelante, pero que la separación la había devastado. Alejandro tuvo que lidiar no solo con el hecho de haber herido profundamente a la mujer que pasó tantos años a su lado, sino también con el fracaso que sentía por no tener al heredero que tanto deseaba. Mientras tanto, Isabel también libraba sus batallas. Después de años de dedicarse a su matrimonio y a sus hijas, ver partir a Alejandro había sido un duro golpe. Sin embargo, ella no era una mujer que se decepcionara fácilmente. Decidida a garantizar el futuro de sus hijas y proteger lo que quedaba de la familia, Isabel comenzó a trazar planes para garantizar sus derechos y evitar que Alejandro las dejara en la indigencia. Alejandro regresó a casa esa noche sintiendo como nunca antes el peso de sus decisiones.
Mientras cruzaba la puerta, la tensión entre él y Camila era palpable. Ella lo miró con ojos llenos de incertidumbre, sin saber cómo continuar la conversación, ni si debía mencionar nuevamente lo que acababa de revelar. La noticia de la chica había creado entre ellos una distancia que parecía insuperable. «Voy a darme una ducha y descansar», dijo secamente, sin mirarla a los ojos. Camila asintió en silencio, pero su corazón estaba apesadumbrado. Ella no sabía cómo reaccionar ante esa indiferencia. Alejandro era su sueño hecho realidad, el hombre que tanto admiraba y amaba. Pero ahora me sentí como si estuviera a perderlo antes de que naciera su hija. Mientras Alejandro se retiraba, Camila se sentó en el sofá, abrazada a sus rodillas, perdida en sus pensamientos. El miedo a ser rechazada crecía a cada minuto, al igual que la duda sobre el futuro que ella tanto había idealizado. Todo pareció desmoronarse y supo que, en algún momento, tendría que confrontarlo. A la mañana siguiente, la tensión entre ellos continuó. Alejandro se fue temprano, diciendo que necesitaba resolver temas laborales, pero lo cierto era que quería el distanciamiento de su casa, la creciente responsabilidad y el dilema en que se había convertido su vida. Condujo durante horas sin rumbo, tratando de encontrar respuestas donde solo había más preguntas. Era difícil afrontar el sentimiento de fracaso que lo consumía y no sabía hacia dónde correr. Mientras tanto, Isabel, su exmujer, también atravesaba momentos difíciles. Desde que Alejandro la dejó, ella se había mantenido firme por sus hijas, Gabriela y Mariana. Pero por dentro se sentía destrozada. La separación había afectado profundamente su autoestima y sus perspectivas de futuro. Comenzó a cuestionarse el valor de todo lo que había hecho por el matrimonio y por Alejandro. Sus hijas, aunque jóvenes, eran la única razón por la que todavía tenía fuerzas para continuar. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mariana, la menor, mientras jugaba en el patio. Isabel sonrió, una sonrisa frágil pero sincera. «Sí, querido. Mamá está bien, no te preocupes». Pero por dentro, Isabel sabía que estaba lejos de estar bien. Hubo noches en las que lloró sola, sin que sus hijas la vieran, pensando en cómo rehacer su vida, cómo proteger a sus niñas de ese caos emocional. Ella todavía amaba a Alejandro, y por mucho que quisiera olvidar, los recuerdos de todo lo que vivieron juntos siempre salían a la superficie. Pero Isabel era una mujer fuerte y no iba a dejarse caer. Una vez decidido, buscó un abogado para asegurarse de que sus hijas recibieran todo lo que les correspondía, independientemente de las decisiones equivocadas de Alejandro. Mientras tanto, Gabriela, la hija mayor, empezó a notar con más intensidad la ausencia de su padre. Aunque era una adolescente ya entendía las complejidades de la separación de sus padres, pero lo que más le dolía era el sentimiento de abandono. Alejandro se había distanciado emocionalmente no solo de Isabel, sino también de hijas, algo que Gabriela sintió como una traición personal. ¿Ya no se preocupa por nosotros, mamá?, preguntó Gabriela una noche, cuando Mariana ya se había ido a dormir. Isabel suspiró, sabiendo que no podía mentirle a su hija. «Está confundido, Gaby. A veces la gente comete errores porque está perdida. Pero eso no significa que no te quiera». Isabel trató de convencerse de que esas palabras eran ciertas, pero sabía que Alejandro, en ese momento, estaba inmerso en su propio mundo, lejos de la realidad que previamente había construido con tanto esfuerzo. En medio de este torbellino emocional, Alejandro finalmente tuvo el coraje de buscar nuevamente a Ernesto. Necesitaba un consejo, necesitaba desahogarse con alguien que no lo juzgara. «Estoy perdido, Ernesto. No sé cómo seguir», confesó Alejandro con la voz llena de desesperación. «Tienes que tomar una decisión, Alejandro. No puedes seguir viviendo en esta indecisión, alejándote de las personas que amas. O enfrentas los problemas o te consumirán por completo. Siento que ya lo perdí todo,
mi familia, mis sueños. Y ahora no sé si estoy preparado para volver a ser padre, para empezar de nuevo. Nunca estarás listo, amigo mío, respondió Ernesto, con serena sabiduría. La vida nunca espera a que estemos preparados. Simplemente sucede. Pero huir nunca fue la solución. Enfréntate a lo que tienes delante y tal vez encuentres el camino que has estado buscando. Las palabras de Ernesto seguían resonando en la mente de Alejandro. Sabía que estaba al borde de un colapso emocional. Y en ese momento necesitaba tomar una decisión. Evitar la responsabilidad no cambiaría nada. De regreso a casa con Camila, se dio cuenta de que no podía seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Camila lo esperaba ansiosa, tratando de entender si todavía había esperanza para ellos. Y cuando Alejandro se acercó a la puerta de su casa, supo que era hora de enfrentar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Alejandro entró a la casa con una mezcla de determinación y miedo. Sabía que había llegado el momento de afrontar la realidad, pero la incertidumbre sobre lo que eso significaría lo asustaba. Camila estaba sentada en el sofá, claramente esperando una explicación, un gesto, algo que la ayudara a entender lo que pasaba por su mente. Sus ojos lo siguieron en silencio, llenos de expectación. Necesitamos hablar, Camila, dijo Alejandro rompiendo finalmente el silencio que había entre ellos durante días. Ella sintió lentamente y su corazón se hundió. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero no puedo seguir así. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Estaba tan obsesionada con la idea de tener un hijo, de transmitirle todo lo que construí, que terminé olvidándome de lo que realmente importa. Camila lo miró con los ojos llenos de lágrimas, tratando de contener las lágrimas. ¿Y qué importa realmente, Alejandro? Su voz era temblorosa, casi un susurro. Alejandro se sentó a su lado y tomó sus manos con firmeza pero con delicadeza. Tú. Nosotros. Nuestra hija. Hizo una pausa, suspirando profundamente. Cometí un error, Camila. Me dejé llevar por una idea tonta, por un sueño que creé sola, sin darme cuenta de que lo que realmente importa es que estamos construyendo una vida juntos. Y que nuestra hija, sin importar si es niña o niño, merece todo mi cariño y dedicación. Ella es parte de nosotros y eso es lo más importante. Camila ya no pudo contener las lágrimas, las cuales comenzaron a correr silenciosamente por su rostro. Se acercó a Alejandro sintiéndose más segura, más comprendida, pero todavía llena de dudas. Es que, tenía tanto miedo de perderte, confesó, con la voz entrecortada. Tenía miedo de que cuando supieras que era niña, todo lo que soñábamos desapareciera. Alejandro la acercó y la abrazó con fuerza. No vuelvas a pensar así, por favor. Estaba ciego, estaba perdido en mis propios pensamientos y miedos, pero nunca te dejaré. Vamos a ser una familia y prometo que seré el padre que nuestra hija merece. No dejaré que lo que pasó en el pasado nos destruya. Esas palabras calentaron el corazón de Camila, pero el pasado de Alejandro todavía flotaba como una sombra sobre ellas. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba afrontar las heridas que aún estaban abiertas con Isabel y las hijas que dejó atrás. Mientras tanto, en casa de Isabel la situación también estaba lejos de resolverse. Valeria tenía apariencia de mujer firme, pero por dentro se rompía cada día. La visita al abogado había sido solo el comienzo. Ella quería proteger a sus hijas y garantizar que su futuro estuviera seguro, pero el proceso de divorcio le había traído muchos recuerdos dolorosos. El amor que alguna vez sintió por Alejandro todavía estaba ahí, enterrado bajo capas de resentimiento y dolor, pero lo suficientemente vivo como para lastimarla. Gabriela, su hija mayor, empezaba a rebelarse. Ella siempre había sido una adolescente sensata, pero la ausencia de Alejandro y la tensión constante en casa estaban pasando factura.
No entiendo cómo puedes seguir defendiéndolo, mamá. Gabriela explotó un día, mientras Valeria intentaba justificar una vez más la ausencia de Alejandro. Nos dejó. Te dejó, nos dejó a Mariana y a mí, por otra mujer. No lo estoy defendiendo, Gaby, solo estoy tratando de afrontarlo de la mejor manera que puedo, respondió Valeria con la voz tensa. ¿Para liderar? ¿Cómo es eso, mamá? ¿Fingiendo que todo está bien mientras vive una nueva vida con otra persona? ¿Y nosotros? Gabriela sintió un enojo creciente, pero también una tristeza profunda que no supo procesar. Valeria suspiró. Sabía que Gabriela tenía razón, pero intentaba mantener la calma, ser la madre que sus hijas necesitaban. No dejaré que lo que pasó nos destruya, Gaby. Sé que es difícil, pero vamos a estar bien. Le tendió la mano a su hija, quien la miró por un momento antes de finalmente acercarse y aceptar el abrazo. Mientras tanto, Alejandro seguía procesando la complejidad de su vida. Sabía que no podía simplemente ignorar a Isabel y sus hijas. El sentimiento de culpa por haberlos abandonado lo carcomía y sentía que necesitaba hacer las paces con su pasado para poder realmente seguir adelante. Fue Ernesto quien le aconsejó afrontar la situación de frente. Tienes que hablar con Isabel, Alejandro. No puedes seguir huyendo de lo que dejaste atrás. Si realmente quieres reconstruir tu vida con Camila y su hija, primero debes cerrar este capítulo de la manera correcta. Alejandro sabía que su amigo tenía razón, pero la idea de volver a enfrentarse a Isabel y sus hijas lo aterrorizaba. Sin embargo, decidió que era hora de corregir sus errores. Esa misma semana concertó un encuentro con Isabel. Cuando llegó a la casa donde vivió durante tantos años, sintió una opresión en el pecho. Los recuerdos del tiempo pasado allí con Isabel y las chicas regresaron con toda su fuerza y, por un momento, se preguntó si realmente estaba preparado para esa conversación. Pero entonces la puerta se abrió, revelando a Isabel, con una expresión de sorpresa y cansancio en su rostro. Alejandro, ¿qué haces aquí?, preguntó ella, claramente conmocionada por su presencia. Necesitamos hablar, Isabel. Sobre nosotros. Sobre todo, Isabel respiró hondo, sosteniendo la puerta como si necesitara apoyo físico para afrontar lo que se avecinaba. Sabía que este momento llegaría, pero no imaginaba cómo reaccionaría cuando finalmente estuviera nuevamente frente a Alejandro. El tiempo parecía haber pasado lentamente desde que se fue, dejando un rastro de dolor, y ahora, de repente, estaba allí, pidiendo hablar. Claro, pasa, dijo, haciéndose a un lado y abriendo la puerta. Alejandro entró con cautela, contemplando el espacio que una vez había llamado hogar. Cada detalle le traía recuerdos que intentaba evitar, pero que en ese momento le parecían ineludibles. Las fotos de sus hijas en la pared, los muebles que eligieron juntas, todo estaba impregnado del pasado que ahora debía afrontar. Se sentaron en la sala de estar, donde habían compartido tantos momentos felices y difíciles. Isabel no dijo nada por unos momentos, solo lo miró esperando que él tomara la iniciativa de explicar su presencia allí. Yo, sé que no tengo derecho a pedir nada, comenzó Alejandro, con la voz cargada por la culpa que cargaba. Pero necesitaba venir aquí para intentar explicarme. Cometí muchos errores, Isabel, y el más grande fue abandonarte a ti y a las niñas. Isabel lo miró fijamente, con los ojos endurecidos por el dolor, pero todavía había un rayo de amor allí, escondido bajo capas de dolor. Alejandro, no hace falta que me lo expliques. La verdad es que usted tomó su decisión cuando cruzó esa puerta. Y ahora estoy tratando de reconstruir mi vida, para mí y para nuestras hijas. ¿Qué más puedes querer decirme? La sinceridad de sus palabras golpeó a Alejandro como un golpe. Sabía que no sería fácil, pero escuchar eso de Isabel le hizo sentir todo el peso de sus decisiones. Sé que tienes razón, respondió, con la voz temblorosa.
Pero eso no significa que no me arrepienta. Cada día. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba siguiendo algo que me parecía importante, pero al final perdí de vista lo verdaderamente valioso. Tú y las chicas, nunca debí haberte dejado. ¿Y ahora?, preguntó Isabel con la voz llena de emoción. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas que te diga? Que está bien, que te entiendo y te perdono. Alejandro bajó la cabeza, sabiendo que el perdón era algo que quizás nunca merecería. No sé si hay algo que puedas decir, Isabel. Solo sé que necesitaba venir aquí, necesitaba afrontar lo que hice. Y más que eso, quiero ser parte de la vida de las chicas, si me dejas. Isabel se rió, pero no había alegría en ese sonido. Era una risa amarga, proveniente de una mujer que había soportado mucho más de lo que podía soportar. ¿Parte de sus vidas? Alejandro, ¿crees que puedes regresar y recoger lo que dejaste atrás? Ella sacudió la cabeza con incredulidad. Gabriela y Mariana pasaron por tantas cosas y tú no estabas para verlo. Estaba sola, cuidándolos, consolándolos, tratando de explicarles por qué su padre ya no estaba allí. ¿Sabes lo difícil que fue eso? ¿Cómo lloraban por las noches? ¿Crees que puedes volver ahora y todo volverá a ser igual que antes? Sintió el suelo colapsar bajo sus pies. Alejandro sabía que sus acciones habían causado un daño irreparable, pero escucharlo directamente de Isabel y darse cuenta del profundo sufrimiento que había infligido a su familia hizo que su corazón se hundiera. No espero que sea fácil, dijo con la voz entrecortada. Solo quiero intentarlo. No te estoy pidiendo que me aceptes de nuevo en tu vida, Isabel, pero las niñas merecen que intente ser el padre que nunca fui. El silencio que siguió fue aplastante. Isabel lo miró largo rato, procesando aquellas palabras. Sabía que Alejandro tenía buenas intenciones ahora, pero las cicatrices dejadas por su ausencia eran profundas. Sin embargo, también sabía que Gabriela y Mariana todavía tenían un espacio en sus corazones para su padre, incluso después de todo. No puedo prometer nada, respondió finalmente Isabel. Esto no depende solo de mí. Tendrás que recuperar su confianza y eso llevará tiempo. Pero si están dispuestos a darte una oportunidad, entonces, no te detendré. Alejandro asintió, agradecido por la pequeña oportunidad que ella le había dado. Sabía que sería un largo camino, pero ese era el primer paso que necesitaba dar. Gracias, Isabel. Sé que no lo merezco, pero prometo que haré todo lo que pueda para demostrar que puedo ser el padre que necesitan. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del salón se abrió y entró Gabriela, cargando una pila de libros escolares. Se detuvo bruscamente al ver a su padre allí, sorprendido y receloso. ¿Qué hace aquí?, preguntó, entrecerrando los ojos mientras miraba de Alejandro a Isabel. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. Esta era la hija que había dejado atrás, la chica que conocía como cariñosa y dulce, pero que ahora lo miraba con una frialdad que nunca había imaginado ver. Isabel se levantó y se dirigió hacia su hija. Vino a hablar, Gaby. Vine a intentar arreglar las cosas. Gabriela soltó una risa sarcástica. ¿Para reparar? ¿En serio, mamá? Después de todo lo que ha hecho, ¿cree que puede volver atrás y resolverlo todo con una charla? Alejandro sintió que la culpa se hacía aún más fuerte. Sabía que Gabriela tenía razón, pero eso no hizo que el dolor de escuchar sus palabras fuera más fácil. Gaby, por favor, intentó, pero su hija lo interrumpió. No, padre. No hagas eso. No intentes convencerme de que todo está bien, porque no es así. Mariana y yo tuvimos que aprender a vivir sin ti. Y ahora apareces aquí, como si nada hubiera pasado. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gabriela, a pesar de todos sus esfuerzos por parecer fuerte.
Alejandro se puso de pie, con la angustia creciendo en su interior. Sé que cometí un error, Gabriela. Sé que te lastimé y nunca me lo perdonaré. Pero ahora estoy aquí y quiero volver a ser parte de tu vida. Solo dame una oportunidad, por favor. Gabriela lo miró con los ojos todavía llenos de dolor, pero algo en su corazón la hizo dudar. No sabía si estaba dispuesta a perdonarlo, pero al mismo tiempo, la presencia de su padre allí despertó sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. Isabel, al observar la escena, decidió intervenir. Creo que necesitamos tiempo. Todos nosotros. Hablemos luego, con calma. Alejandro estuvo de acuerdo, sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo proceso de curación. Miró a Gabriela por última vez antes de irse, esperando que, con el tiempo, pudiera recuperar el lugar de padre que un día ocupado en su vida. Alejandro salió de casa de Isabel con el corazón apesadumbrado. Sabía que, aunque Isabel le había permitido ver a sus hijas, el camino para recuperar la confianza de Gabriela y Mariana sería arduo y largo. Caminando por las calles, reflexionó sobre los momentos que había perdido y la familia que destruyó a través de sus decisiones egoístas. Cada paso estaba cargado con el peso de decisiones que ahora debían corregirse. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir, reviviendo las palabras de su hija y la tristeza en los ojos de Isabel. Necesitaba actuar con rapidez pero con paciencia si quería tener alguna posibilidad de reparar el daño. En el fondo sentía que el tiempo no estaba de su lado. Al día siguiente decidió dar un paso importante. Buscó un terapeuta familiar, alguien que pudiera guiarlo en este proceso de recuperación. Sabía que no podía resolver todo solo, que el amor por sus hijas no sería suficiente si no aprendía a lidiar con el dolor que causaba y su propia culpa. Sería un largo viaje de curación para todos, pero él estaba dispuesto a afrontar cada desafío. Pasaron los días hasta que Alejandro finalmente recibió un mensaje de Isabel. Ella le pidió que fuera a su casa a hablar, esta vez con sus hijas presentes. Su corazón dio un vuelco cuando leyó el mensaje. Era la primera vez que veía a Mariana desde que me fui. Durante todos estos años solo había visto a su hija menor en fotos y vídeos que Isabel le enviaba esporádicamente, pero ahora tendría que enfrentarse a ella en persona, algo que le ponía nervioso y ansioso. Al llegar a casa de Isabel, fue recibido con un ambiente de tensión, pero, al mismo tiempo, con un rayo de esperanza. Mariana, una niña de 12 años, estaba sentada en el sofá, acurrucada, mientras Gabriela, con los brazos cruzados, estaba de pie, mirándolo fijamente. Isabel, de pie junto a sus hijas, era la única que parecía intentar mantener la calma en medio de aquella tensa reunión. «Papá», murmuró Mariana rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi vacilante, como si ella misma no supiera qué sentir. Alejandro se inclinó frente a ella, tratando de contener las lágrimas que amenazaban caer. «Hola, mi pequeño. Te extrañé mucho», dijo con la voz quebrada. Mariana lo miró por un largo momento antes de correr a los brazos de su padre. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón latía más rápido. Sabía que este era un pequeño paso adelante, una oportunidad de reconstruir su relación con su hija menor. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriela, vio que la situación con ella sería mucho más complicada. «¿Qué hay de mí?», preguntó Gabriela con la voz llena de sarcasmo y dolor. «¿Tú también me vas a abrazar o vas a seguir actuando como si todo estuviera bien?». Alejandro soltó lentamente a Mariana y se levantó, caminando cautelosamente hacia Gabriela. «Gaby, sé que no puedo borrar lo que hice», comenzó, pero Gabriela levantó la mano interrumpiéndolo. «No, padre. Realmente no puedes», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Dejaste nuestra vida, rompiste nuestra familia. ¿Y ahora quieres volver atrás como si fueras a pasar página? Así no es como funciona.
Sé que es difícil. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistarte, para ser el padre que te mereces, respondió Alejandro con la voz llena de sinceridad. Estoy aquí para intentar arreglar las cosas, aunque lleve tiempo, aunque no puedas perdonarme ahora. Isabel observó atentamente el intercambio entre padre e hija, esperando el momento adecuado para intervenir, pero sin querer presionar a ninguna de las partes. Sabía que Gabriela tenía muchas heridas abiertas y que Alejandro necesitaba ser fuerte para lidiar con su ira. Pero, al mismo tiempo, vi en sus ojos un verdadero arrepentimiento, un deseo sincero de reconstruir la familia que abandonó. Solo quiero que entiendas algo, papá. Lo que hiciste, no fue solo a mamá o a mí. También fue con Mariana. Rompiste más de una relación. Destruiste nuestra confianza. ¿Cómo espera que creamos que esta vez es diferente? Las lágrimas corrían por el rostro de Gabriela mientras hablaba, dejando en claro lo herida que estaba. Alejandro sintió el peso de las palabras de su hija como cuchillos clavándose en su pecho. No tenía una respuesta fácil que dar, pero sabía que este era el primer paso para empezar a sanar esas heridas. Sé que llevará tiempo, Gaby. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para que vuelvas a confiar en mí, dijo con firmeza. Y no te estoy pidiendo que olvides lo que hice. Solo quiero tener la oportunidad de ser el padre que te mereces. Gabriela o ella miró por unos segundos más antes de dar un paso atrás, todavía insegura. Ya veremos. Pero no creas que será fácil. Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, suspiró aliviada al comprobar que la conversación no había acabado en más dolor. Creo que es un buen comienzo, dijo, tratando de romper la tensión en el aire. Mariana, que seguía al lado de su padre, finalmente le sonrió a Gabriela, intentando aligerar los ánimos. La relación entre ellos era mucho más estrecha, y Gabriela siempre se sintió responsable de proteger a su hermana menor del dolor que le provocaba la ausencia de su padre. Alejandro miró a las tres mujeres de su vida y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había una luz al final del túnel. Sabía que esta era solo la primera batalla de muchas, pero estaba decidido a luchar por su familia. En los días siguientes, Alejandro permaneció decidido a cumplir su promesa de reconstruir la confianza de sus hijas y de Isabel. Sabía que los pequeños gestos serían fundamentales, por lo que empezó a estar presente constantemente, pero sin forzar. Llamó para ver cómo estaba Mariana en el colegio, preguntó por la formación de Gabriela y hasta se ofreció a ayudar a Isabel con sus tareas diarias. Necesitaba demostrar que estaba allí para quedarse, incluso si el peso del pasado aún pendía sobre ellos. Una tarde invitó a sus hijas a dar un paseo. Gabriela, aún reticente, aceptó simplemente acompañar a Mariana, quien parecía más dispuesta a pasar tiempo con su padre. Isabel, que observaba todo desde lejos, le permitió irse sabiendo que era un paso importante hacia la reconexión. Sin embargo, todavía cargaba con sus propias dudas y temores, ya que el fantasma de la separación todavía atormentaba su corazón. Mientras caminaban por el parque, Mariana corría de un lado a otro, mostrándole a su padre las nuevas habilidades que había aprendido sobre los patines. Alejandro sonreía, aplaudía cada pequeño logro de su hija y sentía una alegría genuina por primera vez en años. Sin embargo, sus ojos seguían observando a Gabriela, quien permanecía distante, con los brazos cruzados, evitando cualquier cercanía emocional. Gaby, sé que aún no es fácil para ti y lo entiendo, dijo Alejandro rompiendo el silencio mientras Mariana se alejaba un poco más. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que estaré ahí cuando quieras. Necesitar. Gabriela suspiró mirando al suelo. Su mente estaba confusa, dividida entre el deseo de perdonar y el miedo a ser herido nuevamente. Todavía no sé qué pensar, padre, respondió ella, en voz baja pero sincera. Una parte de mí quiere creer que has cambiado, pero la otra parte,
Todavía tiene miedo de que todo esto vuelva a suceder. Alejandro asintió respetando el espacio de su hija. Entiendo, Gaby. Merezco tu desconfianza. Lo único que puedo hacer es seguir demostrando que estoy aquí para ti, que no me iré esta vez. Pero no te presionaré, respetaré tu tiempo. Mientras hablaban, Mariana volvió corriendo jadeando y, sin pensarlo dos veces, agarró a su padre del brazo, riéndose y contando cómo casi había logrado dar un salto sobre sus patines. La pureza de la relación con su hija menor trajo un alivio momentáneo a Alejandro, pero sabía que con Gabriela sería un proceso mucho más largo y delicado. Terminado el recorrido, todos regresaron a la casa de Isabel. Las niñas entraron primero y Alejandro, parado en la puerta, se volvió hacia Isabel, que las había estado observando de lejos, como siempre. Creo que fue un buen día, dijo esperanzado pero inseguro. Isabel lo miró con sus ojos firmes y decididos, los mismos ojos que siempre lo hacían sentir pequeño frente a la grandeza de aquella mujer. Sí, lo fue. Las chicas necesitan eso, Alejandro, respondió ella, con voz más suave de lo que él esperaba. Pero, como usted sabe, llevará tiempo. Alejandro suspiró y asintió. Lo sé. Pero estoy dispuesto a esperar, Isa. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a mi familia. Sus ojos estaban fijos en los de ella, y por un momento, sintió que podría haber una chispa de esperanza para ellos dos también. Isabel miró hacia otro lado, insegura. Centrémonos primero en las chicas, Alejandro. El resto, bueno, el resto lo veremos con el tiempo. Y dicho esto, entró a la casa, dejando a Alejandro solo afuera, inmerso en sus propios pensamientos. Pasaron las semanas y Alejandro cumplió su palabra. Se involucró cada vez más en la vida de sus hijas, ayudando a Gabriela con sus estudios y animando a Mariana en sus actividades extracurriculares. Poco a poco, notó que la resistencia de Gabriela comenzaba a disminuir. Una tarde, mientras ayudaba a Mariana armando un rompecabezas, Gabriela se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, se sentó a su lado. No creo que puedas hacer esta parte sola, comentó ella, en tono casual, pero con una pequeña sonrisa en su rostro. Alejandro sintió que su corazón se calentaba. Bueno, si tengo ayuda de mis dos mejores socios, creo que puedo hacerlo, respondió devolviéndole la sonrisa. Y así, sin que nadie se diera cuenta, el tiempo empezó a curar las heridas. Lo que antes parecía imposible, poco a poco, se convirtió en algo nuevo, algo que Alejandro estaba dispuesto a cuidar y proteger con todas sus fuerzas. Sabía que el camino aún sería largo, pero cada paso junto a sus hijas hizo que valiera la pena. Las semanas se convirtieron en meses y el vínculo entre Alejandro y sus hijas siguió creciendo. Gabriela, que antes se había mostrado reticente, ahora aceptó con mayor naturalidad la presencia de su padre. Aún mantenía cierta distancia emocional, pero poco a poco se permitió momentos de cariño y hasta compartió risas. Alejandro se dio cuenta de que, con cada sonrisa que lograba arrancarle a su hija mayor, una parte de su propio corazón se reconectaba con lo que había perdido durante tanto tiempo. Sin embargo, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Isabel, en cambio, siguió manteniendo sus barreras. Observó atentamente los esfuerzos de Alejandro por reconstruir su relación con las niñas, pero no permitió que su vulnerabilidad se hiciera evidente. Incluso cuando los veía a los tres riendo juntos o cuando escuchaba a Mariana hablar emocionada de las tardes que pasaban con su padre, Isabel mantenía la distancia, evitando en lo posible cualquier ilusión de que pudieran volver a ser una familia. Todavía llevaba las cicatrices de la separación, y esas marcas eran demasiado profundas para borrarlas rápidamente. Un viernes por la noche, Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina, ayudando a Mariana con su tarea. El ambiente era pacífico y sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Isabel caminaba por el pasillo,
cargando un montón de ropa para doblar, y se detuvo un breve momento para observarlas. Ver a Alejandro tan dedicado a las niñas, algo que ella siempre quiso durante su matrimonio, despertó en ella una mezcla de emociones. Parte de Isabel todavía amaba profundamente, pero otra parte estaba demasiado herida para permitir que ese sentimiento aflorara nuevamente. Disa, llamó a Alejandro sacándola de sus pensamientos. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Ella dudó pero asintió, colocando la pila de ropa en el sofá antes de sentarse a la mesa con él. Mariana, al darse cuenta de que el asunto era grave, tomó sus libros y se dirigió a su habitación, dejando a los dos solos. Lo he estado intentando, Isa, comenzó Alejandro, visiblemente nervioso. Me estoy esforzando mucho para que las cosas funcionen con las chicas, para mostrarles que estoy aquí, que realmente quiero ser parte de sus vidas. Pero siento que no importa cuánto lo intente, todavía hay algo que decir, entre nosotros dos. Isabel lo miró sintiendo el peso de las palabras. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para afrontarlo tan pronto. Alejandro, sé que lo estás intentando y las chicas lo están notando. Pero entre nosotros, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No es tan sencillo. ¿Sabes cuánto me lastimó? No fue solo el divorcio, fueron las promesas incumplidas, los sueños que tenía para nuestra familia. No sé si podré superar esto. Bajó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa. Lo sé, Isa. Cometí muchos errores, cometí errores contigo, con las chicas, con nuestra familia. Pero quiero hacer las cosas bien, quiero que creas que he cambiado. A Alejandro se le quebró levemente la voz y respiró hondo antes de continuar. Todavía te amo, Isabel. Y creo que una parte de ti también siente algo por mí, aunque no lo admitas. Esas palabras cayeron sobre ella como una avalancha de sentimientos. Isabel permaneció en silencio por unos momentos, luchando internamente contra el torbellino de emociones que las palabras de Alejandro habían despertado. ¿Realmente todavía lo amaba? ¿Era posible reconstruir lo que habían perdido? Alejandro, comenzó Isabel, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. No te voy a mentir, yo también tengo sentimientos por ti. Pero el amor por sí solo no es suficiente. Confía, esa es la parte más difícil. Alejandro la miró profundamente a los ojos, con una mezcla de esperanza y dolor escrita en su rostro. Lo sé. Y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Isa. Lucharé por nosotros. No solo para las chicas, sino también para ti. Le tendió la mano. Sostuvo el suyo, pero Isabel dudó antes de permitir el contacto. Sentir el calor de la mano de Alejandro sobre la de ella hizo que su corazón se acelerara. El contacto, que antes le había resultado tan familiar, ahora le resultaba extraño y reconfortante al mismo tiempo. Isabel quería creerle, quería permitirse sentir de nuevo, pero la racionalidad gritaba en su mente, recordándole todas las noches solitarias que pasó después de que él se fue. Vayamos paso a paso, Alejandro, dijo, retirando suavemente su mano. Necesito tiempo. Las chicas necesitan tiempo. Y quizás, algún día, nos encontremos en medio de este camino. Alejandro asintió, respetando su decisión. Sabía que forzar cualquier cosa en ese momento solo traería más dolor. Pero por dentro sentí que tenía una nueva oportunidad, un pequeño rayo de esperanza que cultivar. Gracias por escucharme, Isa. Se puso de pie ofreciéndole una discreta sonrisa. Y por dejarme estar aquí, con las chicas. Eso significa mucho para mí. Isabel le devolvió la sonrisa, una sonrisa débil pero sincera. A ver qué nos depara el tiempo, Alejandro. Esa noche, después de acostar a las niñas, Alejandro se fue, pero con el corazón más tranquilo. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso,
con paciencia y amor. Después de todo, algunas heridas solo el tiempo pudo sanar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un tenue intento de reconstrucción, pero también por momentos de incertidumbre. Alejandro visitaba frecuentemente la casa de Isabel, participaba en las actividades de sus hijas e incluso compartía algunas comidas con ellas. Hubo un esfuerzo genuino por parte de todos para mantener la atmósfera luminosa, pero detrás de cada sonrisa aún flotaba la sombra del pasado. Gabriela, cada vez más abierta a la presencia de su padre, comenzó a buscarle consejos sobre la vida. Una tarde, mientras caminaban por el parque, ella preguntó: «Papá, ¿por qué mamá y tú no podéis ser como antes?». La pregunta, proveniente de una chica que imaginaba alejada de estos temas, tomó por sorpresa a Alejandro. Respiró hondo, sintiendo el peso de la expectativa en los ojos de Gabriela. «Hija», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Las cosas no siempre salen como esperamos. Cuando tu madre y yo nos separamos fue porque cometí muchos errores. Y sé que te lastimé. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero no siempre podemos arreglar lo que está roto». Gabriela frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de su padre. «Pero todavía amas a mamá, ¿no?». Alejandro sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo puedes explicarle la complejidad de tus sentimientos a una niña de 12 años? «Amo a tu madre, Gaby. Siempre la amaré. Pero a veces el amor no es suficiente para mantener unidas a dos personas. Hay otras cosas involucradas, como la confianza, el respeto, y cuando eso se pierde, es difícil recuperarlo». Gabriela guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. Sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes, pero aún quería ver a su familia junta. «¿Y crees que puedes arreglar esto?». Alejandro dejó de caminar y se inclinó hasta el nivel de su hija, tomándole las manos suavemente. «No lo sé, hija. Pero lo estoy intentando. Y lo más importante es que, independientemente de lo que pase entre tu madre y yo, siempre estaré aquí para ti y tu hermana. Eres lo más importante en mi vida». Gabriela asintió lentamente y luego sonrió. «Me gusta cuando vienes aquí, papi». Alejandro sintió una oleada de emoción subir a su garganta y la abrazó fuerte. «A mí también me gusta, Gaby. Muy». Esa misma noche, al regresar a casa, Alejandro reflexionó sobre la conversación con su hija. Sabía que, por mucho que lo intentara, la reconciliación con Isabel era incierta. Sin embargo, había un nuevo sentimiento creciendo dentro de él, la aceptación de que, independientemente de lo que pasara entre él e Isabel, su prioridad eran las chicas. Mientras tanto, Isabel también libraba su propia batalla interna. Algunas noches se permitía imaginar un futuro en el que Alejandro volviera a ser parte de sus vidas, no solo como padre de sus hijas, sino como su compañero de vida. Pero esos momentos fueron rápidamente eclipsados por los recuerdos del dolor que había causado. La traición, el abandono, las promesas incumplidas. Todo esto le impidió lanzarse de cabeza a la idea de un nuevo comienzo. Sin embargo, un día sucedió algo inesperado. Alejandro había decidido recoger a las niñas para un viaje de fin de semana. Cuando llegó a casa de Isabel, vio que algo andaba mal. Las luces estaban apagadas e Isabel no respondió. En la puerta inmediatamente. Preocupado, caminó hacia el patio trasero y, a través de la ventana de la cocina, vio a Isabel sentada a la mesa, con el rostro enterrado entre las manos. «¿Isabel?», llamó, golpeando la ventana. Levantó la cabeza y Alejandro pudo ver las lágrimas corriendo por su rostro. Sin dudarlo, corrió hacia la puerta principal y esta vez ella le respondió. Isabel abrió la puerta lentamente, con la mirada perdida. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro entrando a la casa sin esperar invitación. Isabel no dijo nada. Simplemente se alejó,
caminó hacia la sala y se sentó en el sofá. Alejandro la siguió y se sentó a su lado, sin saber qué hacer o decir. Recibí noticias hoy, comenzó Isabel, con la voz baja y temblorosa. Mi madre está enferma. Muy enfermo. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sabía lo cercana que era Isabel a su madre y lo devastador que sería perder a una figura tan importante en su vida. Isa, lo siento, dijo, colocando su mano sobre la de ella. ¿Qué dijeron los médicos? Cáncer. Y ya está avanzado. Isabel frunció los labios, tratando de contener las lágrimas, pero pronto se desplomó llorando profusamente. Alejandro no dijo nada más. Él simplemente la abrazó, abrazándola mientras ella lloraba en sus brazos. Por un momento, las barreras que existían entre ellos se derrumbaron e Isabel se permitió ser vulnerable a su lado. Durante esos minutos, no eran excónyuges, no eran dos personas separadas por años de dolor. Eran solo dos seres humanos, unidos por el dolor y el afecto que aún existían, aunque enterrados bajo capas de resentimiento. Ya estoy aquí, Isa. Para lo que necesites. Susurró Alejandro, acariciando su cabello. Isabel asintió en silencio, agradecida por su presencia. Esa noche, por primera vez en años, se permitió confiar en Alejandro. Las semanas que siguieron a la revelación de la enfermedad de la madre de Isabel fueron intensas y emotivas. Alejandro permaneció presente, no solo para ayudar con las niñas, sino también para apoyar a Isabel en un momento tan delicado. La acompañó en varias visitas al hospital, esperó largas horas en las salas de espera y estuvo a su lado cuando los médicos no le traían buenas noticias. Isabel, que anteriormente había tratado de mantener a Alejandro a distancia, ahora se encontraba cada vez más dependiente de tu presencia. No necesitaban decir mucho, una simple mirada o un toque de manos fue suficiente para hacerle saber que él estaba ahí para ella. Poco a poco, las barreras que se habían levantado entre ambos comenzaron a disolverse. Una tarde, después de una consulta especialmente difícil con los médicos, Isabel estaba sentada en un banco del jardín del hospital, mirando al horizonte. Alejandro se acercó a ella en silencio y se sentó a su lado respetando su espacio. No sé qué voy a hacer cuando ella se haya ido, Alejandro, susurró Isabel, sin apartar la mirada. Ella siempre ha sido mi roca. No puedo imaginar la vida sin ella. Alejandro sintió que se le encogía el corazón al verla tan frágil. Sabía lo mucho que significaba la madre de Isabel para ella y toda la familia. Yo tampoco me imagino por lo que estás pasando, Isa, respondió suavemente. Pero sé que eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Y cuando llegue el momento, no estarás solo. Estaré aquí. Las chicas estarán aquí. Isabel asintió lentamente, pero la tristeza en sus ojos no disminuyó. Estaba a punto de decir algo cuando sonó su teléfono. Era la escuela de niñas. «Hey», respondió ella, con voz cansada. «Sí, lo entiendo. Gracias por hacérmelo saber». Cuando colgó, Alejandro pudo ver que la preocupación se intensificaba en su rostro. «¿Qué fue?», preguntó. «Gabriela estuvo involucrada en una pelea en la escuela. Parece que otra chica dijo algo sobre ti, algo sobre el divorcio». Gaby no pudo soportarlo y Isabel suspiró, pasándose las manos por el rostro. Ella está pasando por un momento difícil con todo esto. Y ahora, con la enfermedad de mi madre, me siento tan impotente. Alejandro guardó silencio por unos segundos, procesando la información. Sabía que la separación había sido difícil para las niñas, pero no tenía idea de que estaba afectando de esa manera a Gabriela. «Voy a hablar con ella», dijo Alejandro, decidido. «Quizás pueda entender mejor lo que pasa por su cabeza». Fueron juntos a recoger a Gabriela al colegio.
La niña estaba visiblemente abatida, con los ojos hinchados por el llanto. Cuando vieron el estado de su hija, Alejandro e Isabel intercambiaron miradas preocupadas. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Alejandro le pidió a Isabel que déjalo hablar a solas con Gabriela. Entró a la habitación de su hija y se sentó en el borde de la cama. Gabriela estaba acostada boca arriba, mirando al techo. «Gaby, ¿podemos hablar?», preguntó Alejandro, en tono suave. Ella no respondió de inmediato, pero después de unos segundos asintió levemente. «Me enteré de lo que pasó hoy en la escuela», continuó. «¿Quieres contarme qué pasó?». Gabriela respiró hondo antes de hablar. «Clara dijo que nos dejaste porque ya no nos querías. Dijo que mamá se enfermó porque la hiciste sufrir. Estaba tan enojado, papá. No sé por qué dijo eso, pero no pude controlarme». Alejandro sintió el peso de las palabras de su hija. Nunca quiso que sus hijas se sintieran responsables o culpables por su separación de Isabel. «Gaby, escucha». Le tomó la mano con firmeza. «Te amo a ti y a tu hermana más que a nada en este mundo. Lo que pasó entre tu madre y yo, no tiene nada que ver contigo. Eres todo para mí, y nunca pienses que me fui porque no te amaba. Cometí errores y eso lastimó a tu madre, pero mi amor por ti nunca cambió. Nunca cambiará». Gabriela miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Te extraño, papá. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que todo vuelva a ser igual que antes». El corazón de Alejandro se rompió cuando escuchó esas palabras. Deseaba más que nada poder darle a su hija lo que ella pedía, pero sabía que el pasado no podía deshacerse tan fácilmente. «Yo también te extraño, Gaby», dijo, abrazándola fuerte. «Pero algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Lo que podemos hacer es intentar avanzar juntos, siendo una familia, aunque sea de forma diferente». La conversación con Gabriela sacudió profundamente a Alejandro. Sabía que por mucho que intentara arreglar las cosas, algunas heridas tardarían mucho en sanar, si es que alguna vez sanaban por completo. Sin embargo, estaba dispuesto a intentarlo, a ser el padre que sus hijas necesitaban y a apoyar a Isabel en todo lo que ella le permitiera. En los días siguientes, Isabel y Alejandro continuaron navegando entre la tristeza por la enfermedad de su madre y el esfuerzo por brindar estabilidad a sus hijas. Se dieron cuenta de que a pesar de que su matrimonio no podían salvarse, todavía eran una familia, y esa familia, con todo su dolor y complejidades, merecía ser cuidada con amor y respeto. El destino, sin embargo, aún le tenía reservada una última vuelta de tuerca. Con el paso de los días, la salud de la madre de Isabel empeoró, y esto hizo que la tensión en el hogar aumentara. Isabel estaba cada vez más cansada y agotada emocionalmente. Alejandro, siempre presente, hizo lo mejor que pudo para ayudar, aunque sentía que las heridas que aún cargaba dificultaban algunos de sus intentos de acercarse a él. Intentó mantener ocupadas a las niñas, llevándolas a la escuela y a actividades extracurriculares, todo para aligerar parte de la carga de Isabel. Una noche, mientras Alejandro acostaba a Gabriela y Sofía, Isabel se aisló en la habitación de su madre, sentada junto a la cama, escuchando los suaves, casi imperceptibles latidos del corazón de la mujer que siempre había sido su apoyo y refugio. Isabel apretó con fuerza la mano de su madre, como si el simple roce pudiera conservar lo poco que quedaba de ella en ese frágil cuerpo. Las lágrimas corrieron silenciosamente por el rostro de Isabel, que sabía que llegaba el momento de decir adiós. En la habitación de al lado, Alejandro observaba a Isabel desde lejos. Sabía que ella estaba enfrentando el dolor más grande de su vida y, aunque quería aliviar la carga, había una barrera invisible que parecía mantenerlo al margen. Recordó todas las conversaciones que tuvieron durante el divorcio, los momentos de silencio en los que las palabras ya no eran suficientes para explicar la distancia que había surgido entre ellos. Una mañana sonó el teléfono.
Era el hospital. Isabel recibió la noticia que tanto había temido: su madre había fallecido. El dolor fue inmediato y abrumador. Isabel agarró el teléfono, sollozando, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Alejandro, que estaba a su lado, inmediatamente la abrazó sintiendo su cuerpo temblar entre las lágrimas. Permanecieron así durante minutos, sin decir nada, solo compartiendo ese momento de pérdida. Los días posteriores al funeral fueron aún más difíciles. Isabel se encerró en sí misma mientras intentaba afrontar su dolor. Las niñas también quedaron profundamente conmocionadas y Alejandro hizo todo lo posible para ser el pilar que todos necesitaban en ese momento. Sabía que no sería fácil para Isabel volver a confiar en él. Después de todo lo que habían pasado, pero estaba dispuesto a ser paciente, a apoyarla en todo lo que ella le permitiera. Una tarde, semanas después de la muerte de su madre, Isabel llamó a Alejandro para hablar. Se sentaron en el sofá, en silencio durante unos minutos, antes de que ella finalmente comenzara a hablar. Alejandro, yo no sé cómo continuar. No sé cómo seguir adelante después de todo esto. Mi madre lo era todo para mí, y ahora que se ha ido, me siento perdida. Alejandro la miró con comprensión. Sabía lo que era sentirse perdido. Ya había pasado por esto cuando se separó de Isabel, cuando dejó el hogar que construyeron juntos. Disa, sé que estás sufriendo en este momento y no tengo las respuestas a lo que sientes. Pero estoy aquí. Estoy aquí para ti y las chicas. Pase lo que pase, no estás solo. Isabel respiró hondo y se miró las manos entrelazadas en el regazo. Las palabras de Alejandro, aunque sencillas, la conmovieron profundamente. Ella sabía que él era sincero. Su presencia durante ese momento de dolor había sido fundamental y la conmovió de maneras que no podía explicar. Gracias, dijo en voz baja, casi un susurro. Sé que hemos pasado por mucho, pero, gracias por no rendirte conmigo. De las chicas. Alejandro asintió con la mirada firme y serena. Nunca me rendiría contigo. Esas palabras, dichas con tanta convicción, resonaron en el interior de Isabel. Habían recorrido un largo camino desde su divorcio y, a pesar de las cicatrices, había algo entre ellos que parecía resistir el tiempo y las dificultades. Isabel sabía que el futuro era incierto, pero en ese momento sintió una chispa de esperanza, la esperanza de que, de alguna manera, pudieran encontrar un nuevo comienzo. La vida siguió y el dolor de Isabel poco a poco se convirtió en aceptación. Con el apoyo de Alejandro, empezó a encontrar pequeñas formas de volver a sonreír, de apreciar momentos sencillos con las niñas. Y fue en medio de esta nueva etapa que sucedió algo inesperado. Una tarde soleada, mientras Alejandro llevaba a Gabriela y Sofía al parque, Isabel, que estaba ordenando las pertenencias de su madre, encontró un sobre escondido entre los viejos álbumes de fotos. Era una carta escrita a mano dirigida a ella. Las manos de Isabel temblaban mientras abría el sobre. La letra de su madre llenó la página con palabras que Isabel sabía que cambiarían todo. En la carta, su madre hablaba de lo mucho que siempre había admirado la fuerza, el coraje y la determinación de Isabel. También habló de cómo creía que el amor verdadero nunca moría, que, a pesar de las dificultades y los trastornos, algunas personas estaban destinadas a estar juntas. Y al final, su madre la animó a seguir su corazón, a no tener miedo de perdonar y empezar de nuevo. Cuando terminó de leer la carta, Isabel se sintió invadida por una mezcla de tristeza, amor y, sobre todo, claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que el amor, incluso con todas sus imperfecciones y desafíos, era lo que realmente importaba. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche, encontró a Isabel esperándolo, parada en el porche. Ella lo miró con un brillo en los ojos que él no había visto en mucho tiempo. Y antes de que pudiera decir nada, Isabel habló, con voz temblorosa,
pero llena de emoción: Alejandro, creo que estoy dispuesta a perdonar. Estoy listo para intentarlo, otra vez. Alejandro guardó silencio, sorprendido pero profundamente conmovido por las palabras de Isabel. Dio un paso adelante y la abrazó, sintiendo que el peso de los últimos años se desvanecía. Y así, entre lágrimas y sonrisas, se dieron una nueva oportunidad, no como una pareja perfecta, sino como dos personas que, a pesar de todo, todavía creían en el poder del amor. La historia de Isabel y Alejandro nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor puede renacer, cuando hay perdón, paciencia y un deseo sincero de reconstruir lo que se rompió. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para obtener más contenido interesante como este. Compártelo con amigos y familiares y sigue nuestros próximos videos.